Hola, buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo, gracias por acompañarnos. Les recordamos que hay un apartado en el cual ustedes pueden pedir oración y otro apartado en el cual también pueden saludarnos, pueden comentarlos, cualquier cosa que quieran decirnos. Y pues vamos a comenzar esta reunión con una oración. ¿Qué les parece? Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias porque nos das esta oportunidad otra vez de poder hacer esta transmisión y llegar hasta cada casa, Señor. Pedimos que tu presencia sea con nosotros aquí y con cada persona que está escuchando y viendo esta transmisión para bendición de sus vidas y de sus hogares. Oramos para que tu palabra pueda llegar hasta ellos con poder, y oramos también, Señor, para que quites todo estorbo que el enemigo quiera utilizar para distraer o para interrumpir, Señor, este tiempo. Ponemos esto en tus manos, nos ponemos en tu presencia y oramos, Señor, para que seas tú quien, pues a través de cada domingo que nos estamos reuniendo y haciendo estas transmisiones, podamos recibir de tu bendición, Padre, y que cada vez añadas a más personas, Señor, también a tu iglesia. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien, gracias a Dios que podemos también alabarlo con nuestra voz, en estos cantos, estas alabanzas. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes este mensaje del libro de Génesis, la historia de José. Seguramente habrán leído o han escuchado esta historia. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos das tu palabra, porque podemos aprender de ella. Y gracias también por tu Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad de tu palabra. Que nos muestre a Cristo y que, Señor, nuestras vidas puedan ser bendecidas, pero también transformadas con el poder de tu palabra. Pedimos que este mensaje llegue hasta cada corazón de cada uno de los que estamos escuchando en esta hora, Señor, y que traiga bendición hasta cada hogar que ha abierto su casa, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, que quiera pues interferir para que tu palabra fluya con libertad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, comienza a darnos el relato de la vida de José. A lo mejor has escuchado esta historia o has leído o conoces la historia de José, como se le conoce muchas veces, José el soñador. Ahorita veremos por qué. Y pues la vida de José nos da muchas enseñanzas de las cuales podemos nosotros echar mano y aplicar a nuestra vida. Y el día de hoy quiero compartir este mensaje con ustedes. Le puse este nombre o este título, El pero de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, ¿no? O esta frase, pero esto, pero aquello, pero no, o pero es que no era así. Y generalmente el pero muchas veces es para detenernos, o todo iba bien, pero te falló en esto. Hubiera salido bien, pero si hubieras hecho aquello. Y encontramos en la Biblia que el día de hoy quiero compartir este ejemplo de la vida de José, de la persona de José, cómo él experimentó el pero de Dios en su vida y cómo este pero fue para bendición. Y quiero compartirlo con ustedes y quisiera que pudiéramos también aplicarlo a nuestra vida. Ahí en el capítulo 37 de Génesis, comienza la historia dándonos unas características de José. Dice que él tenía 17 años, tenía hermanos más grandes y de parte de su padre, él recibía como un cariño especial. En pocas palabras, era el favorito de su papá. Dice la Biblia que porque lo había tenido ya en su vejez, entonces pues tenía como un aprecio mayor de parte de su padre, y pienso yo que sus hermanos ya se daban cuenta de eso, y por si fuera poco, todavía su papá le manda a hacer una túnica de colores. Y eso
pues hizo que sus hermanos pues seguramente se enojaran más en contra de él, o como dice la Biblia, que lo aborrecieran, porque de por sí era el más chiquito, era el consentido del papá, todavía le da como esa ropa más elegante. Si pudiéramos verlo en nuestro tiempo, es como si, bueno, a todos los hijos le compro la ropa en el tianguis y ahí lo que puedan, vea, y pásense la ropa de los más grandes a los chicos, pero a José lo llevamos al centro comercial, lo llevamos a galerías o a un lugar para que él tenga la mejor ropa, se distinga de sus hermanos. Pues claro, y obviamente que a sus hermanos esto les generó el aborrecer a su hermano José. Por si fuera poco, pues José era pues el hermano chismoso. Dice la Biblia que le decía a su padre las cosas que sus hermanos hacían. Él iba y, oye, ¿sabes qué? Rubén hizo esto, Judá hizo aquello, y pues él le llevaba el informe, dice la Biblia, ¿no? Pero pues en pocas palabras, pues José era el chismoso, era el soplón de ahí de la familia, y todas estas cosas, las circunstancias y estos factores en la vida de José eh, determinaron y fueron propiciando lo que iba a acontecer más adelante con su vida. Ahí en el capítulo 37, pues dice que todo como este panorama de su vida, y luego dice que además él tuvo dos sueños, que se le ocurrió contárselo a sus hermanos y a sus padres, y estos sueños básicamente, el significado de los sueños era que toda su familia se inclinaba o se postraba ante José. Entonces imagínense los hermanos, por si fuera poco todo lo que ya mencionamos ahorita, todavía que venga el niño consentido y diga, pero yo soñé que ustedes se inclinaban ante mí, yo soñé que ustedes se postraban ante mí, pues seguramente fue el colmo para sus hermanos y han de haber dicho, no, ahora sí ya, ya nos hartó, o sea, todavía hasta en sus sueños nosotros tenemos que reverenciarlo al niño, ¿no? Entonces todas estas cosas fueron creando en el corazón de sus hermanos pues un rechazo hacia José. Y en el versículo 28 encontramos que en una ocasión que ellos ven la oportunidad, venden a su hermano. Estaban ellos en el campo, llega José ahí a visitarlos, seguramente como para tomar nota o informe de lo que estaban haciendo ellos, y dicen, ¿saben qué? Hasta aquí, vamos a deshacernos de él. Pensaban matarlo, pensaron varias cosas, pero dicen, bueno, mejor se lo vendemos a esos mercaderes. Entonces estos eran unos mercaderes que iban hacia Egipto y lo venden a José, lo venden a José a esos mercaderes por 20 piezas de plata, dice la Biblia. Y entonces llega José, o José es llevado a Egipto y él es vendido a Potifar. Él era un oficial del faraón, era el capitán de la guardia del faraón. Entonces José es llevado ahí a la casa de Potifar, y encontramos en esta historia de José como pareciera que su vida iba muy, muy bien, ¿no? O sea, todo era a favor de él, era el favorito, aún en sus sueños él pensaba que todo marchaba bien, pero luego viene este episodio de su vida donde es vendido por sus hermanos que ya de por sí lo rechazaban, es vendido, es llevado a otro lugar, otra cultura, otro idioma, todo totalmente diferente a lo que José estaba acostumbrado de ser el favorito, pues a ser un esclavo. Y su vida da una vuelta totalmente diferente. Su vida es cambiada o es transformada totalmente, pues en un giro de 180 grados. Y entonces, estando José ahí pues en la casa de Potifar, en el capítulo 39, el versículo 2 dice que José fue llevado ahí a la casa de Potifar. Y el versículo 2 nos dice, pero Jehová pero Dios estaba con José. Y parecía que su vida iba muy bien, muy bien. Se presenta este episodio pues triste en su vida. Es convertido o pasa de ser el favorito a ser un esclavo. Y encontramos ahí que dice, pero Dios estaba con José. Dios estaba presente en la vida de José. A pesar de las circunstancias que ahora no eran muy favorables como antes hacia José,
Dios seguía ahí con José y es la primera vez en la historia de José que encontramos Dios estaba con él, a pesar de las circunstancias. Y no solamente sucede eso, sino que en el versículo 3 nos dice que su amo, Potifar, se dio cuenta que Dios estaba con José. No dice la Biblia claramente, o no da muchos detalles cómo es que se dio cuenta, pero Potifar se daba cuenta que donde ponía a José a trabajar o a servir, había bendición en su casa. Si lo ponía a barrer, la casa estaba muy limpia. Si lo ponía a administrar la comida, la alacena, la comida rendía lo necesario. Seguramente si lo ponía a cuidar el ganado pues quedaba o estaba muy bien cuidado, muy bien alimentado. Y Potifar se da cuenta de todo esto y él reconoce que Dios, o que en este caso pues el Dios de José estaba con él y pues lo pone sobre toda su casa. O sea, estaba Potifar como el dueño de la casa y enseguida estaba José. Y parecía que ahora las cosas iban marchando bien otra vez, que la vida de José empezaba a tomar como otra vez vuelo para bien o para beneficio de él. Pero luego aparece ahí en la historia la esposa de Potifar y encontramos que dice que José, seguramente ahí habían pasado algunos años, a lo mejor tendría algunos, no sé, pienso yo algunos 20 años más o menos, y dice que José era pues un hombre bien parecido. A esta mujer le gusta o le atrae José y pues descaradamente le dice, acuéstate conmigo, José. Y José, entendiendo pues quién era él, no el siervo, no el señor de la casa como jefe de los demás criados, sino entendiendo él que era pues un hijo de Dios, o sea, que Dios estaba con él. Lo primero que él piensa, no dice, bueno, es que me van a quitar el puesto, me van a quitar el cargo, dice, no, yo no puedo pecar contra Jehová mi Dios. José entendía y tenía bien presente quién estaba con él, y José decide permanecer en Dios, decide permanecer en obediencia a Dios, y eso le cuesta no solamente su empleo, sino su libertad a ir a la cárcel. Entonces la mujer de Potifar miente, dice, bueno, José llegó a mi casa, a mi cuarto, él quiso abusar de mí, entonces yo grité, vinieron los demás sirvientes y él salió huyendo. Entonces pues no había sido así, y José es enviado a la cárcel por este hombre Potifar, lo encierran en la cárcel, y en la cárcel encontramos otro momento donde Dios estaba con José. Dios le daba el favor a José, que lo ponen como jefe de la cárcel, y estando ahí en la cárcel, hay un momento ahí en la historia donde José interpreta los sueños de dos personas, del copero del rey y del panadero del rey. El copero le dice, oye, tuve este sueño, pero bueno, él los ve y los ve tristes y dice, ¿qué les pasa? Es que tuvimos unos sueños, pero no sabemos qué significan. Y José, bueno, a ver, cuéntamelos. Y primero el copero dice, bueno, yo soñé esto, esto y esto. Y le dice, bueno, significa que dentro de 3 días te van a sacar de la cárcel y vas a volver a trabajar ahí con el faraón. Te van a restituir tu puesto. Ah, no, pues qué padre, va. Y el otro dice, no, pues yo también cuento el mío, porque si él va a salir de la cárcel, pues yo también. Y el panadero cuenta su sueño y José le dice, no, para ti lo que significa es que tú dentro de 3 días vas a morir. Ay, caray. Entonces, sucede a los 3 días, el copero pues es ejecutado y el panadero es ejecutado y el copero es restituido a su puesto, y José le dice, hey, acuérdate de mí, acuérdate, platícale al faraón de mí. Seguramente ya le había contado quién era y toda su historia, y le dice, cuando estés con el faraón, cuéntale, dile que yo soy inocente, échame la mano. Pero pasan 2 años y al copero se le olvida José. Entonces a lo mejor José pensó, bueno, ya voy a tener como alguien que interceda por mí frente al faraón, a ver si se me hace justicia, pero no, pasan 2 años y aparentemente pues no, nada bueno para José estando en la cárcel. Pero yo creo que José en ese tiempo en la cárcel, él seguía o se mantenía
buscando a Dios, en comunión con Dios y en obediencia a Dios, aunque estaba ahí en la cárcel, aunque era una situación adversa o no muy favorable para él. Él se mantiene con Dios, hasta que en el capítulo 41 encontramos que Faraón tiene un sueño, nadie lo puede interpretar o darle un significado a su sueño, y entonces el copero se acuerda, en la cárcel estaba aquel chavo. Entonces ya le dice, oye, en la cárcel así, bueno, manden traer a José, traen a José, y el faraón había tenido dos sueños. El primero era que veía 7 vacas gordas y 7 espigas pues muy, muy verdes, muy llenas, y le dice, este fue mi sueño. Dice José, bueno, el significado es que va a haber 7 años de abundancia, pero luego soñé que había 7 vacas flacas y 7 espigas pues ya marchitas. Y dice José, bueno, ese es que después van a venir 7 años de hambre, de gran hambre a la tierra, un hambre gravísima, dice la Biblia. Dice José, yo te aconsejo que pongas a alguien que sea buen administrador, que sea una persona sabia, para que en estos primeros 7 años junte comida, provisiones para enfrentar el hambre que va a venir después. Y entonces dice ahí el faraón, pone a José, dice, porque no vamos a encontrar otro en quien reposa el Espíritu de Jehová. Entonces, a pesar de la circunstancia adversa que José estaba pasando, que estaba experimentando, él no dejó que las circunstancias negativas, si pudiéramos decirlo así, apartaran su corazón de Dios. Él no permitió que eso endureciera su corazón para enojarse con Dios, para renegar en contra de Dios, que humanamente hablando tenía todas las condiciones para enojarse, para quejarse con Dios, para renegar, incluso hasta para haberse acostado con la mujer de Potifar, para haber hecho quizá muchas cosas malas. Y José, no, o sea, José se mantiene buscando a Dios, se mantiene con Dios. Y entonces avanza la historia, llegamos al capítulo 42 de Génesis, y es cuando sus hermanos vienen. Habían pasado los 7 años de abundancia, ahora son los primeros años del hambre, y no era solamente en Egipto, sino en toda la región, en toda la tierra. Y los hermanos de José, quienes lo habían vendido, ahora van hasta Egipto sin saber que José es el gobernador. José fue puesto como gobernador, era el faraón, el rey, y debajo de él estaba José, y después todas las demás autoridades. No había nadie más que faraón sobre José. Y entonces llegan sus hermanos. Si no conoces la historia, puedes leerla ahí en Génesis 42. Solamente quiero resaltar que en el versículo 6 del capítulo 42, sus hermanos se inclinan delante de José. Lo que José había soñado, lo que José muchos años atrás había sido solamente un sueño por el cual le costó pues su salida de la casa, el ser vendido, el ser puesto como esclavo, ahora se estaba cumpliendo, porque Dios tenía un propósito bien específico en la vida de José. Y en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos, le dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Los otros espantados, pues este nos va a matar, si nosotros hicimos eso con él y ahora él es el gobernador, nos va a matar. Y José dice, no, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para guardar su vida, para preservar su vida. Y es aquí en este punto donde nosotros, al ver nuestra vida, necesitamos pensar como José. ¿Por qué a David le pasó eso? ¿Por qué David está pasando aquello? ¿Por qué David esto? ¿Por qué ¿Por qué tuvo que suceder esto? Aún como sociedad, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué ahorita en este tiempo? Y cuando lo hacemos con una actitud o un corazón lejos de Dios, corremos el riesgo de enojarnos, de quejarnos en contra de Dios, de renegar quizá de Dios. Pero José entendió que Dios lo había mandado primero que a su familia para guardar y preservar la vida de él, de sus hermanos, de sus padres. Y no era solamente, bueno, para que vivan o para que vivan bien ahora en Egipto,
porque José entendió que el propósito de Dios que había dado desde Abraham, desde su antepasado Abraham, el propósito de Dios de formar una nación a través de ellos iba a trascender que muchos años, aunque él no lo sabía así, pero muchos años después de su familia, de su hermano Judá, es que vino nuestro Señor Jesucristo. Y José, aunque quizá no entendía todo el panorama, aunque José no sabía todo lo que iba a suceder más adelante, pero él se mantiene obedeciendo a Dios y él se aferra, como lo digo yo o lo veo yo, se aferra al pero de Dios. A pesar de las circunstancias, dice, pero Dios estaba con José. Y ahí en el capítulo 28, en el capítulo 37 y 39, encontramos, pero Jehová estaba con José. Y son varias ocasiones donde vemos, pero Jehová estaba con José, pero Dios estaba con José. Y la gente de alrededor de él se daban cuenta que también, o se daban cuenta también que Dios estaba con José, que había algo diferente de los demás esclavos, quizá los demás esclavos renegándose, quejándose, enojados, haciendo las cosas al ahí se va o maltrechas, pero José haciéndolo con excelencia. Y seguramente todo eso testificó de que Dios estaba con José. Dios tenía un propósito específico para José. Y José, a través del tiempo, entiende que su vida iba a ser usada con un propósito y él decide vivir su vida para cumplir ese propósito de Dios. Y para nosotros muchas veces pensamos diferente, queremos conocer el propósito para vivir o para caminar hacia ese propósito, pero la vida de José fue vivir para cumplir ese propósito. En las circunstancias que él estaba pasando, primero ser vendido por sus hermanos, el ser puesto a la venta, el ser comprado y estar como sirviente, como esclavo en la casa de Potifar, luego ser enviado a la cárcel, tener que estar ahí un tiempo. José en su vida diaria, muy accidentada, si pudiéramos decirlo así, o con situaciones muy adversas, él decide continuar viviendo para el propósito que Dios tenía con él. Y al final, pues la recompensa de Dios no es el ser el gobernador o ser pues el mero mero ahí en Egipto, sino el cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado adelante de su familia. Incluso antes de morir dice la Biblia que José da mandamiento y testifica que un día sus hijos iban a salir de la tierra de Egipto, aunque seguramente no tenía todo el panorama completo, pero él sabía y él creía que el propósito de Dios trascendía o iba a trascender el simplemente haber estado en Egipto, el simplemente haber llegado hasta ese cargo, esa posición. Y en nuestra vida, pues nos encontramos muchas veces en situaciones como la de José. Y esto no es una regla o una norma que la Biblia nos enseñe, bueno, siempre vas a llegar a un puesto, siempre vas a obtener reconocimiento, siempre vas a... No, quisiéramos todos, la verdad es que sí quisiéramos todos, pues en algún punto salir de nuestros problemas, llegar más lejos, lograr más en nuestra vida, pero esta no es una regla. José lo que hizo fue que él estuvo viviendo aferrado, voy a decirlo así, aferrado a la mano de Dios, aferrado al corazón de Dios. Esos 2 años en la cárcel que no se nos dicen más, seguramente José estuvo aferrado a Dios. Ese tiempo en la casa de Potifar, seguramente José estuvo aferrado a Dios. Cuando iba de viaje, que fue vendido, ir escuchando a los que lo compraron, a los mercaderes, hablar a lo mejor en otra lengua y decir, ¿qué estarán diciendo estos de mí? ¿Qué me van a hacer? Pero él estuvo aferrado a Dios y Dios no lo dejó nunca. Dios nunca soltó a José, nunca lo dejó, al contrario, enfáticamente dice la Biblia, pero Jehová estaba con José, pero Dios estaba con José. Y nosotros en nuestra vida hay situaciones y momentos en nuestra vida donde parece que como José, ya vamos lejos, ¿no? Parece que no, las cosas ya están muy graves, está muy grave esta situación, las circunstancias, todo es en mi contra.
Eh, y encontramos en la Biblia un pero de Dios que también trasciende para nosotros. En Efesios capítulo 2, quiero leer este pasaje de Efesios capítulo 2, el versículo 1 en adelante dice, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios al igual que todos los demás. Y estos primeros 3 versículos de Efesios 2 pues nos dan un todo, ¿no? Nos dejan en la lona. Ustedes vivían en pecado, desobedeciendo a Dios, y dice aquí, obedeciendo al diablo. Ay, no, espérate, yo no andaba obedeciendo al diablo, yo no obedezco al diablo. Aparentemente no, pero dice la Biblia que, pues sí, cuando no obedecemos a Dios estamos obedeciendo al diablo, cuando estamos lejos de Dios estamos cerca del diablo, si pudiéramos decirlo así. Y esos primeros 3 versículos pues nos dejan en la lona, ¿no? Nos dejan tirados. Y luego el versículo 4 dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y esta historia de José que leímos o que comentábamos ahorita, José, sus hermanos, incluso su padre lo dieron por muerto. Pues bueno, sus hermanos dijeron, bueno, ya lo vendimos y pues a ver qué le pasa, ¿verdad? Pero para su papá José ya estaba muerto. Lo engañan y todo esto. Y nuestra condición lejos de Dios, dice aquí la Biblia, que es que estamos muertos en pecado. Lejos de Dios, David no es más que un muerto en pecado, obedeciendo al diablo, haciendo lo que todo mundo hace. Y esa es nuestra condición lejos de Dios. Esa era mi condición cuando estaba lejos de Dios. Esa era tu condición cuando estabas lejos de Dios. ¿O es tu condición si ahorita estás lejos de Dios? Muerto, dice la Biblia, en pecado, obedeciendo al diablo y desobedeciendo a Dios. Y es muy dura esta palabra, pero luego llegamos al versículo 4 y encontramos este pero de Dios. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, a pesar de que, voy a decirlo así, voy a poner mi nombre, a pesar de que David era esto, aquello, dice, nos amó tanto que a través de Cristo nos ha dado la vida. Y es en Cristo solamente que nosotros podemos encontrar no solamente nuestro propósito en la vida, sino la fortaleza, la paz, el ánimo para seguir adelante cada día. Quizá como José hay momentos en nuestra vida donde tenemos todas las circunstancias a nuestro favor para tirar la toalla y rendirnos y decir, pero es que Dios, incluso quejarnos, pero es que Dios se ha olvidado de mí, pero es que ¿por qué yo, Dios, por qué? Y quizás sí, humanamente o viendo con los ojos humanos, tenemos todo a nuestro favor para renegar o tirar la toalla y rendirnos. Pero ni siquiera Dios nos dejó en esa condición de muerte cuando nos vio así. Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesús para salvar, para perdonar nuestros pecados y salvarnos del castigo eterno, de la separación de Él. ¿Cuánto más, dice la Biblia, si nos ha dado a Cristo, a su Hijo Cristo, cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Entonces yo quiero que tú pienses, y si hay una situación en tu vida, o si estás pasando por una situación en tu vida donde, como José, es adverso, es difícil lo que tú estás pasando, yo quiero animarte para que como José no te sueltes de la mano de Dios. En primer lugar, no te sueltes de la mano de Dios. Sí puede estar todo a tu favor para enojarte, para quejarte, para renegar, para rendirte. Las circunstancias que nosotros vemos están a tu favor quizás, pero Dios no te ha dejado. Pero Dios está contigo.
si tú decides buscarlo, si tú decides obedecerlo, si tú decides permanecer. Y quién sabe qué pase al final de tus días, que puedas decir como José, no veo ya las circunstancias, yo veo que Dios me mandó para salvar. No sabemos cómo serán nuestros últimos días o cuándo sean nuestros últimos días, pero Dios nos da el privilegio de poder decir, ahora ya entiendo todo lo que pasó. Ahora entiendo por qué pasó esto, por qué pasé por esto, por qué aquello. Y decir, gloria a Dios, porque a pesar de eso y a través de eso, Dios se glorificó en mi vida. O quizá otras situaciones de que pues de plano estás perdido y te consideras perdido y lejos de Dios, y te identificas con estos versículos que dice aquí Efesios. Te sientes perdido, lejos de Dios, quizás sientes que Dios no te escucha, o crees, o deliberadamente tú has decidido desobedecer a Dios. Bueno, yo te animo para que el día de hoy puedas retomar ese camino. Y como dice el versículo 4, pero Dios, que es tan rico en misericordia, a pesar de cómo tú eres o a pesar de cómo somos cada quien, nos ha amado tanto que a través de su Hijo Jesús nos ofrece el perdón de pecados y la salvación. Entonces yo quiero que en esta semana podamos meditar cada uno de nosotros nuestra condición o nuestra situación, y si es necesario tomar una decisión de salvación, pues adelante, este es el momento. Este es el momento, dice la Biblia, este es el día de salvación para que tú puedas hacerlo y aprovechar esta oportunidad de salvación que Dios ofrece. Y también la otra es, si tú necesitas analizar o hacer una autoevaluación de tu vida y ver tus circunstancias y ver todo lo que está a tu alrededor, y dices, bueno, yo me he soltado o me he alejado un poco de Dios, regresa. Yo te animo a que puedas hacerlo el día de hoy. Y yo quiero acompañarte con una oración. ¿Qué les parece si oramos y pues pedimos que sea Dios el que con su misericordia, como dice aquí, nos abrace otra vez y nos alcance? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la historia de José podemos identificarnos en algunas o muchas maneras de la forma en la que tú trabajas en nuestras vidas y las circunstancias que nosotros estamos pasando hoy en día. Y Dios, queremos orar primeramente por aquellos que están lejos de ti sin salvación. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que están escuchando este mensaje en esta hora, quienes no tienen la seguridad de la salvación de su alma, del perdón de sus pecados. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú redarguyas sus corazones para salvación en esta hora. Que sean alcanzados por tu misericordia que tú has derramado en Cristo, en nuestro Salvador, al morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Señor, obra para salvación de aquellos que así lo necesiten. Y también oro, mi Dios, por aquellos que por alguna razón o alguna circunstancia que están pasando en este tiempo, sus corazones han sido engañados o han sido cargados al punto de querer rendirse, Señor, incluso de haberse alejado, estar olvidándose de ti, mi Dios. Y oro, mi Dios, para que así como leemos, pero Dios estaba con José, oro que tu presencia sea manifiesta en sus vidas en este día, Señor. Pero Dios está con nosotros en este tiempo. Así lo creo, Señor, y así creo que tú quieres estar en la vida de cada uno de nosotros y en el hogar, en la familia de cada uno de nosotros, Padre. Y oro para que sea así y que los corazones estemos dispuestos, Señor, a seguir buscándote y seguir tomados de tu mano a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Padre. Y concédenos en tu misericordia permanecer hasta el fin. Así como leemos que José entendió y se dio cuenta del propósito por el cual él pasó todo eso, oro, mi Dios, para que tú nos permitas, cuando sea el momento, darnos cuenta y abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para entender el por qué hemos pasado cada una de las cosas, tanto buenas como no tan buenas o adversas en nuestra vida, Señor. Pero sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado en todo momento, de nuestros labios
y también, Señor, que la gente que nos rodea pueda darse cuenta y glorificar tu nombre, Señor, a través de nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, Padre. Bendícenos en esta semana con tu presencia, bendícenos, Señor, y suple toda necesidad que haya en cada familia. Escucha y atienda la oración de tus hijos, mi Dios. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por acompañarnos una semana más en esta transmisión. Pues deseamos que Dios los bendiga durante esta semana y si Dios quiere, pues nos veremos el próximo domingo una vez más. Que Dios les bendiga.